Del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, se da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Queridos hermanos, estamos celebrando el quinto domingo de la Pascua. Ya muy avanzado ese tiempo precioso de la resurrección de nuestro Señor. Y la palabra de Dios hoy es bien clara. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Permanecen en mí y yo en él, se da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Permanecer en Dios. Yo creo que el ejemplo es muy claro. La parra es el tronco, los sarmientos son las ramas del árbol de las uvas. Si permanecemos unidos al tronco, daremos mucho fruto. Y fuera de él, si se corta ese sarmiento, esa rama, ¿qué es lo que sucede? Se seca. Pero hoy quiero hablarles de un aspecto muy importante que nos trata la primera carta del apóstol San Juan. Y si no amemos solamente de palabra, amémonos de verdad y con las obras. En eso conocemos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos pueda reprochar. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todos lo conocen. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. La conciencia. ¿Qué es? Siempre hemos escuchado, es que me remuerde la conciencia, o es que tú no tienes conciencia. Ese tipo de dichos siempre se manifiestan. Y entonces hay un documento de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, que nos habla bien bello de lo que es la conciencia. Quiero leerte esto. En lo más profundo de la conciencia del hombre, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe de obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está a solas con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Es una descripción bien profunda de lo que es la conciencia. Por eso dice, en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo. O sea, esto no es de el hombre, sino que nos viene de más allá. Porque eso está comprobado que hay algo en nuestro interior que nos mueve a hacer el bien y a evitar el mal. Inclusive en pueblos que no son religiosos siempre existe esto en el interior del ser humano que lo lleva a evitar el mal y a hacer el bien. Por eso dice, cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. Pero dice el Gaudium et Spes, el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón. Ley escrita por Dios. Fíjense bien, por Dios. Dios es el que nos da esta ley interna en nuestro corazón para obrar el bien y evitar el mal. La definición que a mí siempre me ha gustado y me mueve mucho es lo que decimos, lo que dice el Gaudium et Spes. La conciencia es el núcleo más secreto, el sagrario del hombre. Fíjense bien, el sagrario del hombre. Cuando escuchamos la palabra sagrario vemos de lo más sagrado. Cuando vemos el sagrario en los templos, siempre lo cuidamos, evitamos que lo malo pueda tocarlo. Hasta celo extremo tenemos el cuidado del sagrario.
Pues bien, nuestra conciencia es el sagrario del hombre en el que él está a solas con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Entonces, mis hermanos, la conciencia es ese sagrario donde solamente tú y Dios pueden entrar, nadie más. Por eso, ¿qué nos toca? Pues hacer caso a esa conciencia que nos va ya diciendo por dónde quiere Dios que caminemos. Evitar el mal, hacer el bien, dóciles a la conciencia. Pero hay que educar esa conciencia, ¿cómo? Pues siendo dóciles a ella, para evitar los extremos. Voy a verme un poquito sencillo y vulgar en lo que voy a decir. No caer en el papel de la Chabelita, que todos conocemos, que en todo ve pecado. No es así. Pero tampoco como el pelado ese que se va a casar y viene a confesarse porque se va a casar y le preguntas, oye, ¿desde cuándo no te confiesas? Pues no, desde que hice mi primera comunión. ¿Y cuáles son tus pecados? No, no tengo pecados. O sea, los dos extremos, Chabelita o ese que dice que no tiene pecados, de ninguna manera es la postura que debe de ser. Sino nosotros, como hijos de Dios, debemos ser dóciles a esa voz interior, eso que nos mueve del interior a obrar el bien, o cuando hacemos algo a medias, no quedamos de todo satisfechos, quisiéramos haber hecho más. Esa es nuestra conciencia. Formemos nuestra conciencia rectamente. Y esto lo vamos a poder hacer, mis hermanos, siendo dóciles a la conciencia, pero también acercándonos a la confesión, acercándonos al consejo sacerdotal para ir formando nuestra conciencia y evitar que se deformen. La conciencia nos va a decir cuando algo está mal, cuando algo es pecado. El mundo ahorita tiende a decir que no es pecado, que todo el mundo lo hace. Bueno, no es democracia por lo pronto. No porque todos lo hagan va a dejar de ser pecado. El pecado es pecado. Aunque todos lo hagan, el pecado es pecado, no es una democracia. Así que la conciencia nos va a decir, pues está mal lo que hiciste, el pensamiento que tienes, la acción que estás realizando, no está del todo bien, o sea, cuidado. Entonces hagamos caso a nuestra conciencia, de esa manera viviremos con más intensidad en nuestra vida y haciendo la voluntad de Dios nos iremos santificando porque iremos caminando al encuentro de Dios. Seamos dóciles a la conciencia y que esa conciencia te mueva a hacer el bien, a acercarte a Dios. Cuando la conciencia te dice que es necesario que te acerques a Dios, hazle caso. ¿Cómo te va a acercar a Dios? Pues participando en la misa, participando en los sacramentos, acercándote a la confesión, comulgando, sobre todo evitando el mal y haciendo el bien. Ánimo. Entonces hoy quise, más que seguir la lectura, todas las lecturas, quise centrarme en esto de la conciencia. Vuelvo a repetirles lo que nos dice la primera carta del apóstol San Juan. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, que es lo que queremos, la confianza en Dios. Hagámosle caso a Él que nos dice cómo vivir con intensidad nuestra vida. Con amor te doy la bendición en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.